Del día de hoy. Nosotros, el último día que nosotros nos vimos fue el sábado, no hay clase los domingos. Y otra pregunta que estaba también observando por acá en los comentarios mientras me daban el acceso era en qué módulo vamos. Estamos en el módulo número 2, en el tema de los modelos a nivel de terapia cognitivo-conductual. Y por acá también otra persona tenía dudas sobre cómo ver, cómo visualizar las clases que hemos tenido antes, específicamente la del sábado. Los sábados, pues el sábado tuvimos clase el día, perdón, a las 9 de la mañana, y los domingos nosotros no tenemos clase. Los domingos es un día de descanso para acá, para la corporación. Sin embargo, ya les voy a mandar entonces toda la playlist de las clases hasta el día de hoy. El link, el enlace que les voy a compartir, están todas las clases hasta hasta la clase número 4, que la clase 4 fue la clase del sábado pasado. Acá al chat se los voy a compartir. Bueno, ahí están todas las clases, desde la primera hasta la número 4 que fue el sábado, como les mencioné. Hoy es nuestra clase 5, 6, 7, que terminaríamos el día miércoles. Ahí lo pueden ver, lo pueden retroceder. También pues lo tienen en Zoom, pero para las personas que de pronto no están como en el grupo de WhatsApp, aunque creo que la mayoría está, tienen allí el enlace. Vamos entonces a ver un repaso, pues un breve repaso de lo que estábamos viendo el sábado. Sé que muchos de pronto el sábado no se lograron conectar porque estaban pues de viaje o en otras festividades. Nosotros ese sábado estábamos viendo lo que fue Albert Ellis. Bueno, por acá pues les estoy mostrando la presentación de cómo es el enlace, ya abierto el enlace que les compartí. Aquí están las 4 clases, cada una de ellas entonces con la temática que hemos estado trabajando. Y el sábado, esta fue nuestro temario, donde estábamos viendo la técnica ABC de Albert Ellis, la TREC. Es una técnica específica donde pues la idea es mirar cuáles son esos acontecimientos que son activadores, cuáles son las creencias sobre esos pensamientos, sobre las situaciones que activan, y cuáles son las diferentes consecuencias a nivel emocional y a nivel conductual. Veamos una triada, una visión, que de hecho pues es una triada mucho más de B, pero que también se trabaja en Albert Ellis, donde teníamos una visión negativa sobre el mundo, una visión negativa sobre el futuro y una visión negativa sobre el propio paciente. También añadíamos esto, que era la explicación de ABC, y el ejemplo práctico, que entonces yo les decía que había una persona que ingresaba a una habitación y dependiendo de cómo él pensara, de cuál fue el primer pensamiento que a él se le vino a la cabeza, un pensamiento automático de o lo estaban evaluando bien o lo estaban evaluando de pronto mal, él iba a tener unos pensamientos y unas acciones diferentes. Y bueno, ya les mostré la respuesta ahí como por accidente, pero vamos a ir de la teoría a la práctica. Esto de A, B, C puede ser incluso en un mismo discurso que nos dé el paciente. De hecho, hay que tener cierta experticia y eso se va pues como adquiriendo con los años y con el tiempo y con también la práctica clínica, porque muchos pacientes llegan al consultorio, dan todo un relato, dan todo un discurso, y la idea es nosotros como terapeutas como abstraer todo lo que el paciente dice, qué son o cuáles son los acontecimientos activadores, cuáles son esas creencias y cuáles son las consecuencias. Vaya, vamos a ver un caso pues puntual de una paciente que nos da todo un relato,
pero vamos a llevarlo de lo poco a lo máximo. Veamos este ejemplo. Entonces, de la teoría a la práctica, teniendo en cuenta lo anterior, lo que habíamos visto ese sábado pasado, veamos esta parte. David está perturbado, pues obtuvo malos resultados en el trabajo que realizó. David piensa que no es un buen trabajador. Llega a su casa, le comenta a su esposa la situación, David llora desconsoladamente y se siente deprimido. Entonces, de allí, ¿qué es lo que vamos a sacar? Lo que es A, acontecimientos o acontecimientos activadores, C, creencias y las consecuencias a nivel emocional. Entonces, tenemos este ejemplo, lo vamos a hacer durante unos 3 minutos para que lo analicen y para que lo coloquen ahí en el chat. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, por acá ya veo varias respuestas correctas. Bien, activador, malos resultados, creencias, no es un buen trabajador, consecuencias, tristeza, llorar, vulnerabilidad. También, muy bien. Acá veo otras. Si ustedes ven un cuadro negro en la mitad es porque tengo abierto el chat. Es la única forma que lo puedo visualizar. Angie también. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta. Ese ejercicio estaba relativamente sencillo, ahora vamos a ver un texto un poco más largo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hubo malos resultados en un trabajo que realizó. Ese es el evento activador, el evento adverso, obtener malos resultados, ¿cierto? ¿Cuál es la creencia que tiene David en ese momento? Entonces, David piensa o David cree que si tiene malos resultados, entonces no vale como persona. De hecho, es una creencia irracional. Y tenemos C, que son las consecuencias, y es que David se siente deprimido. Ese ejercicio estaba relativamente sencillo. Ya vamos a ver uno un poco más complejo de un paciente pues en consulta. Entonces, esta es la TREC, la terapia racional emotivo-conductual. Al principio, entonces veíamos A, que son los acontecimientos que hay que ponerlos en términos más operativos para el paciente y para el terapeuta. Es decir, la idea es que nosotros analicemos cuáles son las conductas. Los pacientes por sí solos a veces les cuesta mucho como operativizar, a veces tienen muchas dificultades en diferenciar qué es una emoción, qué es una conducta y qué es un pensamiento. Entonces la idea es entrenarlos en eso y ponerlos más operativos. La B, que son las creencias irracionales, esas ideas poco realistas. Si yo me devuelvo acá, pues el hecho de que yo haya hecho un mal trabajo en una sola ocasión no hace que David sea una mala persona o que sea un mal trabajador. No hay una conexión, pero para David tenía una creencia irracional. Lo sé, que son las consecuencias, y consecuencias tanto emocionales y conductuales, es que David obviamente se siente triste, se siente defraudado, se defrauda a sí mismo, y la conducta o la emoción es que, pues muy posiblemente, aunque ahí en esa pequeña parte del párrafo no se muestra, muy posiblemente tenga un arranque para, pues, terminar el trabajo o una conducta que de pronto no es deseada. Y luego tenemos D y E. T, que es cuestionar esas creencias irracionales, y la E, que son esas nuevas creencias racionales, es hacer toda una reestructuración cognitiva, ya vamos a ver cómo, para que el paciente tenga un nuevo pensamiento, un pensamiento más objetivo, más centrado en lo que es la realidad. Albert Ellis decía la siguiente frase: todos tenemos creencias. ¿Cómo entendemos el mundo? La forma en cómo yo percibo el mundo, cómo yo me entiendo con el entorno, y que todas esas creencias son diferentes, son subjetivas entre sí. Y que algo que hablábamos el sábado es que tenemos creencias irracionales, que son cogniciones, miren que ya estamos hablando de un entorno más cognitivo, donde van a mediar nuestro comportamiento, pero la cognición también va a mediar nuestra emoción y al fin y al cabo van a producir malestar. Vamos a ver un ejemplo visual, antes de entrar a conocer esas creencias irracionales de Albert Ellis.
Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa pequeña introducción, vamos a ver lo que son las creencias irracionales. Primero, Albert Ellis nos lo reúne entonces en 11 creencias irracionales, ya posterior nos lo reúne en tres creencias irracionales o tres grupos de creencias irracionales de uno mismo, el eje de creencias irracionales de otras personas y el eje de creencias irracionales del mundo. Empecemos por estas. Algo importante que hay que destacar es que es posible que esas creencias irracionales formen o somaticen, digamos, algunos diagnósticos. Entonces, esas creencias irracionales sí pueden ser el origen y de hecho pues pueden ser también el mantenimiento o el agravante también de muchos trastornos psicológicos y que también pueden dar lugar a ciertas sintomatologías o síntomas que son somáticos. De hecho, la formación de esos trastornos a partir de las creencias irracionales son bastantes. Pues, la creencia irracional, por ejemplo, pues son formas distorsionadas de pensar de uno mismo, del mundo, de los demás, lo que ya les había mencionado. Y unos ejemplos muy típicos es, por ejemplo, desde el enfoque de Ellis. Entonces, debo ser amado y aprobado por todos, no puedo soportar las cosas o no puedo soportar que las cosas salgan mal. Denme un segundo, les comparto nuevamente la pantalla. Creo que ya lo ven bien todos. Entonces, tenemos en total, como les mencionaba, 11 creencias irracionales que posterior se van a dividir en un grupo de tres creencias. Vamos a empezar por la primera. Es una necesidad extrema para el ser humano adulto. Miren que acá clarifica adulto, el ser amado, el ser aprobado por las personas que son significativas, que son importantes en su entorno. Esta es la primera creencia irracional. Entonces, en general, estas 11 creencias irracionales identifican esa serie de conductas, o más bien esa serie de pensamientos que llevan a la conducta de pronto que es disfuncional en el paciente. Son exigencias, son emociones, nos llevan a emociones, entre comillas, emociones negativas. Eso lo hablábamos el sábado, no de emociones positivas y negativas, todas son funcionales, pero que esas creencias provienen de una exigencia que es rígida, una exigencia absolutista, que las personas de hecho se autoimponen a ellos mismos, a los demás o al mundo. Entonces, la primera es, miren que es un absoluto, debo ser amado y aprobado por todos. ¿Cuál es la creencia? Necesito aprobación por todas las personas que son importantes en mi vida para poder considerarme una persona valiosa. Pues no todo el mundo te va a querer, no todo el mundo va a tener la aprobación, a veces sí, a veces no, pero se vuelve una creencia irracional porque ya es una necesidad, ya es algo ortodoxo, algo innegociable, absoluto. La creencia es esa, necesito aprobación por las demás, por las demás personas que son importantes para mi vida, si no, entonces yo no soy valioso. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, ansiedad, baja autoestima, una dependencia emocional al fin y al cabo, por lo que les mencionaba, no todas las personas nos van a aprobar. La otra creencia irracional que nos propone Ellis es, debo ser competente y exitoso en todo momento. O esta parte, para considerarme a mí mismo como una persona válida, debo ser suficiente, debo ser competente y capaz de lograr cualquier cosa que yo me proponga. Otra creencia irracional. ¿Por qué es otra creencia irracional? Porque pues, eh, eh, esa creencia de si no soy excelente en todo lo que hago, entonces soy un fracaso total. Pues podemos ver esta pues algo tan exigente, porque la consecuencia va a ser una persona perfeccionista, que el perfeccionismo pues de hecho no es beneficioso, o un miedo, un temor al fracaso y la procrastinación, que de hecho pues hablábamos de un paciente que era Juan, que procrastinaba, que le tenía miedo al fracaso. Ahí es donde yo también les digo, el miedo al fracaso es una creencia irracional que lleva a la procrastinación. No es que toda persona con procrastinación entonces tenga un miedo o un temor al fracaso, no.
esto no es así. Hay que analizar cada caso. Por ejemplo, en el TDAH hay una procrastinación, pero no es porque tengan miedo al fracaso, sino porque hay otro componente más ejecutivo. Otra creencia irracional es que debo ser competente, debo ser exitoso para todo el mundo, esa fue la que les expliqué. Y otra, las personas deben actuar de forma justa y de forma correcta, que es esta. Las personas que no actúan como, entre comillas, deberían, son viles, son malvadas, son infames y por consiguiente, entonces deberían ser castigados por su maldad. Otra creencia irracional, porque pues eh, si una persona de pronto no actúa conforme yo quiero que actúe, que de pronto desde mi consideración o desde mi perspectiva es la forma correcta, la forma justa, pues eso no los debería llevar de pronto a ser sancionados o ser castigados. ¿Cuál es la creencia? Si alguien me trata mal, entonces es una persona vil, es una persona horrible, es una persona que debe ser castigada, que debe ser segregada o menospreciar, no, porque la consecuencia de las personas que tienen esta creencia, que todo el tiempo entonces son pensando, es que la persona debió haber hecho eso, la persona si por ejemplo llega tarde, entonces es injusta o es vil, o si la persona no me ayudó con esto, es una persona infame, horrible, despreciable. La persona entonces con esta creencia irracional, pues va a vivir todo el tiempo con una consecuencia y es la ira, que es una consecuencia emocional, un resentimiento, conflictos interpersonales, porque lo que les mencionaba, o sea, nosotros tenemos sí unas expectativas sobre los demás que vienen siendo muy relacionados con las expectativas que uno quiere, pero que no siempre nos vamos a encontrar con las personas que sean justamente como nosotros eh, queremos. Otra Otra creencia irracional, es terrible y catastrófico que las cosas no funcionen como a uno le gustaría, como yo quisiera que las cosas funcionaran. Pues es decir, como que las cosas no salen como yo quiero. La creencia es cuál. Es terrible cuando las cosas salen de una forma diferente a como yo las planteé o como yo en un principio las planeé. La consecuencia va a ser, primero, frustración, porque entonces si todo el tiempo estamos pensando de que las cosas no salen como yo quiero o que las cosas no salen justo como ya lo tenía estipulado, me voy a frustrar, me voy a sentir enojado, irritable, voy a tener ansiedad de lo que o por lo que hice y no era así, o debería haber hecho él, o una intolerancia también a la frustración. Otra creencia irracional es el malestar, es insoportable y no puedo soportarlo, que sería esta. Es decir, la desgracia y el malestar humano están provocados por las circunstancias externas, siempre lo externo, y la gente no tiene capacidad para controlar sus emociones. ¿Por qué esa es una creencia irracional? Porque pues yo no puedo de pronto solo culpar las circunstancias externas. Recuerden que también algo de la corriente cognitivo-conductual es que nosotros tenemos unas creencias sobre lo que son los hechos y no los hechos en sí mismos. Entonces, si yo todo el tiempo digo, eso es difícil, eso es doloroso, no puedo soportarlo, debo evitarlo a toda costa, pues al fin y al cabo voy a tener una consecuencia que es evitar todo el tiempo malestares, evitar todo el tiempo circunstancias externas, porque no voy a controlar mis emociones, eh, no voy a tener buena capacidad de resiliencia y voy a tener también como una baja o una alta dependencia de la gratificación inmediata. Otra creencia irracional es si algo es o puede ser peligroso, debo sentirme terriblemente inquieto por ello y debo pensar constantemente en la posibilidad de que ocurra. Es un pensamiento muy catastrófico. Entonces, todo el tiempo estar pensando algo malo va a pasar, si me subo a aquel bus, el bus se va a chocar. Entonces, otro es que el pasado determina mi presente y mi futuro, pues que es otra exigencia, que de hecho pues no la coloca acá. Ah, sí, es la número 9. Lo que me ocurrió en el pasado seguirá afectándome siempre. Pues de hecho no es así. Esta que les estoy mostrando acá. Lo que ocurre en el pasado no es algo que nos va a determinar por siempre. Entonces, cuando esta creencia es como, por ejemplo, como tuve malas experiencias en el pasado, van a seguir apareciendo esas experiencias que me hicieron infeliz y son experiencias que no puedo cambiar. Esa es la creencia.
¿Cuál va a ser la consecuencia? Un sentimiento de desesperanza, victimismo, una evitación al cambio. Un ejemplo concreto es a esta que estamos trabajando. Como tuve malas experiencias amorosas en el pasado, como todas mis exparejas me han sido infiel, entonces mi próxima pareja también va a ser infiel. No, eso es una creencia irracional, que de hecho, si nos vamos a las distorsiones cognitivas, pues más adelante es una generalización. Eh, que pues también era una pregunta que me hacían el sábado, si las creencias irracionales y las distorsiones cognitivas son iguales. No son iguales porque vienen de dos modelos diferentes. Una de Ellis, que son las creencias, y otra de Beck, que son las distorsiones cognitivas. Pero se relacionan bastante y realmente pues compaginan muy bien y son, incluso se podría analizar o decir que son hasta complementos, complementarios, porque pues trabajan lo mismo o hablan muchos de lo mismo. La otra es, los problemas de los demás son terribles y debo preocuparme por ellos. Este, debo sentirme muy preocupado por los problemas o perturbaciones de los demás. Unas personas que todo el tiempo rumian en aspectos no propios, sino aspectos de los demás, como mi vecina está enferma, debo ayudarla, no puedo ser feliz porque mi vecina está enferma. Entonces son creencias irracionales. ¿Por qué? Porque no puedo ser feliz o una persona no va a ser feliz si otros van a estar sufriendo. El sufrimiento, pues de hecho lo vamos a ver en la ACT, en la terapia de aceptación y compromiso, que es más de tercera generación, que el sufrimiento es inevitable, pues en el ser humano, y eso lo sabemos. Entonces debo preocuparme innecesariamente por los problemas ajenos. Esto me va a llevar a que ansiedad, todo el tiempo pensando en que esta persona necesita esto, esta persona necesita aquello, un desgaste a nivel emocional, porque no le podemos solucionar pues, los problemas a todo el mundo y una falta de límites personales. ¿Hasta qué punto entonces yo pongo en consideración a los demás y no me pongo en consideración a mí? Eso es una creencia irracional. Ojo acá. Obviamente hay que ser altruistas, hay que ser dadivosos con las personas, pero pues ya raya de pronto con la preocupación excesiva, porque de hecho hay muchos pacientes así, eh, donde todo el tiempo se sentía preocupada, era por los demás. Tuve una paciente, por ejemplo, aunque no se las pongo pues como acá en el caso, pero sí comentarle que era una paciente que todo el tiempo estaba preocupada por los demás, por sus amigas, porque sus amigas se enfermaban o porque sus amigas tal cosa, y ella tenía una familia, de hecho tenía dos hijos, pues que estaban, uno tenía 12 años y el otro ya estaba entrando ya o saliendo incluso de la adolescencia, pero todavía el niño de 12 años dependía mucho de ella. Y ella estaba siempre en función y de hecho pues relataba a su esposo que todo el tiempo estuvo en función, incluso cuando sus niños estaban pequeños, que siempre estuvo en función, fue como de las amigas o de las personas externas, porque ella decía que no podían ser una familia feliz o que no podían tener ciertas comodidades a nivel económico porque los demás estaban sufriendo o los demás a su alrededor estaban sufriendo. Ahora, pues si nos ponemos de pronto en esa situación de la creencia irracional de la paciente que les estoy narrando, es una dificultad bastante fuerte porque es que siempre van a haber personas o más arriba o más abajo que nosotros, ¿cierto? Siempre es desde la perspectiva que lo miremos, pero imagínense la situación. Tenemos otra creencia irracional y es, siempre debe haber una solución perfecta para todo, que es la número 11. Entonces, existe una solución perfecta para cada problema y si no la hallo, sería catastrófico, sería algo malo. ¿Por qué es una creencia irracional? Porque si no hay una solución perfecta para los problemas, entonces eso lleva a la persona a no tener ninguna solución, a quedarse de pronto ahí esperando pues la solución y que la solución nunca llegue. Entonces, la consecuencia va a ser, primero, indecisión. Hay algo que se llama parálisis por análisis, no sé si lo han escuchado, y un sentimiento de desesperanza. La parálisis por análisis es algo que se da demasiado en las funciones ejecutivas cuando hay una parálisis de una, pues parálisis por análisis. ¿Por qué? Porque es mientras analizo cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son eh, la salida mejor o bueno, etcétera, pues se, se va a la corriente. No hay una solución perfecta para todo, siempre va a haber un margen de error en las soluciones que nosotros tengamos. Pero entonces la persona tiene o tiende en esta creencia irracional a evitar soluciones, a meter de pronto, a evitar riesgos, porque no sabe cuáles van a ser las soluciones. Y cuando la tiene es lo que
les mencioné, una parálisis por análisis o incluso un sentimiento de desesperanza. Según Ellis, entonces esas creencias irracionales pueden ser desafiantes y que la idea es que, claro, como son desafiantes, como son completamente disfuncionales para el paciente, pues se reemplace por otras creencias no más felices. Eso también les mencionaba yo el viernes, el sábado, perdón. Yo les decía, no se trata de que el paciente tenga pensamientos más felices o pensamientos más positivos, no, de eso no se trata la TREC. La TREC se trata que el paciente tenga pensamientos mucho más objetivos, más centrados en lo que es la realidad. ¿Para qué? Para ayudar al fin y al cabo al paciente a reducir ese malestar emocional y mejorar también la calidad de vida. Ya posterior, Ellis nos lo reúne en tres creencias irracionales, un eje de uno mismo, donde está la siguiente: debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actuaciones. Si nos devolvemos, sería esta creencia irracional o esta creencia irracional. Luego tenemos un eje de otras personas, donde las personas deben actuar de forma agradable, de forma considerada y de forma justa. Si me devuelvo a las 11 creencias irracionales, es esta: las personas que no actúan como deberían son viles, son malvadas, son infames. Y posterior tenemos un eje 3 que ya es una visión del mundo, una creencia irracional del mundo. Un ejemplo: el mundo o la vida debe ofrecerme unas condiciones buenas, unas condiciones que son fáciles para que pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo o incomodidad. Entonces, para Elis, cualquier perturbación emocional va a estar relacionada, pues estará relacionada con esta gran probabilidad, pues con algunas de estas creencias irracionales. Entonces, el objetivo de la terapia racional emotivo-conductual, es detectar y cambiar también esas inferencias que son erróneas, como esas creencias como ortodoxas, dogmáticas, creencias absolutistas que van a originar estas características. Yo les mencionaba que se relaciona mucho también con esta, con la terapia cognitiva de Beck, que de hecho ya vamos a ver, pero que antes de esto quiero que hagamos un caso clínico para que tengamos bien o que dominemos mucho mejor la técnica ABC y que identificamos estas creencias irracionales. Entonces, les mencionaba que son exigencias, son actitudes ortodoxas, pensamientos ortodoxos, una necesidad que es perturbadora. Imagínense tener la necesidad de que todo el mundo me apruebe, que debo ser amado por todo el mundo y que se relacionan bastante con las distorsiones cognitivas. Facilitan más fácil las distorsiones cognitivas. Entonces, una sobregeneralización y una etiqueta negativa: soy un, por ejemplo, David, el caso que estábamos viendo hace un rato, soy un fracaso, un salto a conclusiones negativas. Un ejemplo: si me monto a ese bus, que sería entonces de esta creencia irracional, y un salto a conclusión negativa, que sería una distorsión: si me monto a tal bus o si me monto a tal taxi, el taxi se va a estrellar. Que también sería una adivinación al futuro, o fijarse solo en lo negativo, o magnificar, minimizar. Ya vamos a ver esas distorsiones, que de hecho son varias y son muy interesantes, pero como les mencionaba antes de eso, quiero que tengamos claro lo que es la teoría de la TREC con Albert Ellis, con un caso entonces práctico que vamos a observar. Antes de eso, yo necesito que esas 11 creencias irracionales las tengamos claras, las tengamos básicas para poder entonces trabajar. Ya vimos un video, vamos a, a ver otro corto para que podamos entonces solidificar un poco más este conocimiento. Vamos a ver un caso entonces práctico de, pues muy parecido o desde la misma dinámica de los casos que ya hemos visto anteriormente. Voy a abrir por acá el material de estudio. Acá hay varios casos que nos van a servir. Ese es el caso clínico desde la TREC, ABC, pero también tenemos otros casos, otro caso que habla sobre las creencias irracionales. Vamos a hablar primero de este, desde la TREC.
Caso clínico desde la TREC. Tenemos otro acá, caso clínico desde la terapia racional emotivo-conductual. Ese es el caso clínico de Sebastián Gutiérrez, este es uno. Yo les voy a mostrar el otro. Ese es el mismo, solo que pues el otro es un poco como más completo, realmente. Entonces vamos a abrir el otro. Entonces tenemos el caso. Casos de identificación. Tenemos a Sebastián, tiene 32 años, o bueno, tenía 32 años al momento de la consulta, era profesional universitario y por ocupación, pues que también fue el pregrado, lo hizo como ingeniero de sistemas en una empresa multinacional. ¿Cuál fue el motivo de consulta de Sebastián? Entonces, dice lo siguiente, esto es literal de lo que él mencionaba. Yo soporto equivocarme en el trabajo, siento que cualquier error demuestra que soy un fracaso como profesional y como persona. ¿Cuál fue la evaluación clínica inicial? Entonces, esta es la historia clínica relevante del paciente. Sebastián es un hombre de 32 años que acude a consulta psicológica por presentar un cuadro persistente de ansiedad asociada a exigencias laborales. Refiere a experimentar altos niveles de angustia e inseguridad personal, autocrítica intensa, perdón, frente a cualquier situación que implique evaluación de su desempeño. Menciona que tras recibir una corrección de parte o por parte de su jefe, se sintió inútil, incapaz y con pensamientos intrusivos, perdón, de autodescalificación. Desde la universidad, Sebastián manifiesta haber mantenido un estándar de autoexigencia muy alto, con un fuerte temor al fracaso y a la desaprobación. Indica que ha evitado asumir posiciones de liderazgo por miedo a equivocarse y ser criticado, lo que ha limitado pues, su crecimiento, obviamente, a nivel profesional. Se le hizo entonces una evaluación psicométrica y cómo fue la observación clínica fue lo siguiente. Entonces la entrevista clínica, que por cierto, yo creo que ya les habían mostrado un modelo de entrevista clínica que también tienen allí en el material opcional, ya se los voy a mostrar cuando terminemos el caso. Entonces tenía un estilo cognitivo muy rígido, era perfeccionista, siempre entonces estaba basado en demandas muy ortodoxas, muy absolutistas, muy autoexigentes, como ya lo habíamos mencionado, y se aplica la escala de ansiedad generalizada, la GAT-7, que arrojó pues una puntuación 14. La puntuación 14 estaba entonces en una ansiedad de moderada a severa, ya un poco pasando a severa. Además, se observó un patrón de pensamiento dicotómico, la sobregeneralización, el catastrofismo. Como tal, no hay, pues no tenía Sebastián antecedentes psiquiátricos, no había consumo de sustancias psicoactivas, tampoco presentaba un evento traumático, como por ejemplo Sofía, el caso de Sofía, que era una paciente que tenía la dificultad en el componente de los ascensores y que el paciente pues cuenta con una buena red de apoyo a nivel social, a nivel funcional y mantiene pues relaciones familiares buenas. La formulación del caso desde la aplicación del modelo ABC, como lo vimos. Vamos a ver entonces desde el análisis de ELIS cómo nos dio. Tenemos primero un acontecimiento activador. Entonces, ¿cuál es el acontecimiento activador que nos da o que nos reporta a Sebastián en todo el relato? Aunque es un relato corto, ahora más tarde vamos a ver un relato un poco más largo, donde es más difícil identificar lo que son los acontecimientos activadores, lo que son las consecuencias, etcétera. Tenemos lo siguiente. El jefe le indicó que el informe que entregó tenía errores en sus datos y debía ser corregido antes de ser presentado a la gerencia. Ese fue el evento activador. Si lo vemos desde un componente aislado, pues es
aspecto que de pronto pues no a todo le va a generar lo que le genera a Sebastián. ¿Cuál es la creencia del acontecimiento? No debo cometer errores nunca, especialmente en el trabajo. Si me equivoco, entonces soy un incompetente. Miren que estamos trabajando en las creencias irracionales que nos propone o nos propuso Albert Ellis. Mi jefe ahora piensa que no sirvo para este cargo y eventualmente me despedirá. Estas creencias irracionales no las debemos aprender, las debemos saber muy bien, las debemos dominar. Cuando me refiero a estas, pues son esas creencias irracionales, lo que ya les expliqué, porque de allí es que nosotros hacemos pues el análisis como con los pacientes. Entonces, creencias irracionales, recuerden que entonces tenemos un eje, pues los tres ejes o las tres creencias, y tenemos luego la C, consecuencias emocionales y conductuales. A nivel emocional, ¿qué tenemos? Pues que hubo ansiedad intensa, desesperanza, irritabilidad, tristeza, vergüenza. A nivel conductual, entonces había una evitación de tareas nuevas. Recordemos que también esa creencia irracional lleva en un componente de la procrastinación por temor a que las cosas no salgan justo como quieren. Postergación de la entrega de informes, que es la misma procrastinación. Disminución de la participación de reuniones, entonces miren que ya había un componente de aislamiento social o aislamiento laboral y una necesidad excesiva de aprobación, que si la analizamos un poco, tenemos esta creencia irracional. Es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado, aprobado por cada persona significativa de su entorno. Entonces, ese fue el análisis que se hizo desde lo conductual, lo emocional, basado en las creencias y basado también en esos acontecimientos activadores. Vamos entonces a analizar en las técnicas que ustedes tienen, pues y la conclusión clínica que ustedes tienen de los casos. Eh, Vamos a dar unos 5 minutos para que puedan leer el caso, que tienen todos en el material de estudio, lo que son las técnicas, las estrategias, cómo abordar cada caso clínico para luego entonces pasar a ver. Bueno, entonces estábamos, eh, hola Flavi, bueno, el caso está en el material opcional. Sí, el GAT-7 es un cuestionario. Bueno, para las personas que de pronto están en los comentarios, pues que no tienen el caso está en el material de estudio. Lo estamos revisando. Solo se proyecta pues esta parte y ya es una lectura silenciosa para los que tienen el material. Entonces, miren cómo desde esa parte hay unas estrategias y unas técnicas empleadas, unos objetivos pues como que son terapéuticos siempre, se debe tener, sí, también, el gato también. Hay que saberlo interpretar, pero sí. Eh, entonces, los objetivos terapéuticos eran identificar, era modificar esas creencias irracionales que estaban relacionadas con esa parte del perfeccionismo, esa parte del fracaso, y que miren que, por ejemplo, luego se hace una reformulación racional, ¿cierto? A partir de esa disputa, que la idea entonces es trabajar, pues, cómo entonces Sebastián empezó entonces también a tener un cambio, una reformulación, entonces cometer errores, es parte del proceso, etcétera. Por acá yo les tenía también un caso clínico para que lo podamos trabajar, lo que no lo encuentro en el, sí, mírenlo acá. Vamos a trabajar este caso. Caso clínico para el análisis del modelo ABC de ELIS. Son preguntas para ustedes, preguntas para los estudiantes. La idea es que ustedes luego trabajen este caso, que lo tienen acá. Entonces tenemos otro caso clínico, este pues no lo vamos a leer acá. La idea es que ustedes pues tengan esta actividad, yo les digo pues como una actividad sugerible de, de 7 minutos, pero pues la idea es que ustedes también lo hagan aparte basándose en ese que acabamos de observar. Entonces, a partir del discurso de la paciente, que lo tienen ahí el caso clínico es este,
de Laura Ruiz, a partir del discurso de esa paciente, sacar cuál es el acontecimiento activador, qué situación concreta desencadena el malestar emocional de la paciente. B, cuáles son las creencias, qué pensamientos o creencias irracionales están en la paciente del discurso. Recuerden que esa es otra actividad para que lo hagan en sus casas, para que perfeccionen también el modelo ABC, que se vayan entrenando en esto y tener claro cuáles son esas creencias irracionales. Y lo último es una C. Ya eso es opcional, pues colocar como una posible reestructuración a nivel cognitivo. Este es otro caso. Recuerden que es este, que les coloco acá. Ese caso se llama caso clínico para el análisis del modelo ABC de Albert Ellis, perdón, y entre comillas, entre paréntesis, preguntas para los estudiantes. Entonces, de ahí pueden tomar de pronto también ideas o basándose en el caso que estábamos hablando hace un rato. Explicado cientos o Vamos a terminar el video en el descanso. Vamos a ir al descanso. Yo les estoy entonces compartiendo acá al chat el enlace del video que acabamos de observar y nos vamos a ir a nuestro receso. Cuando terminemos el receso, la idea es entonces que profundicemos en lo que son los modelos de Beck. Allí en el chat de Zoom se los compartí. Ahora hablemos de lo que es la terapia cognitiva de Beck. Entonces, Beck nos propone en su terapia cognitiva lo que son las distorsiones cognitivas, que como ya de pronto en otras ocasiones no nos habrán preguntado algunos de ustedes, también se van a relacionar mucho, se van a vincular bastante con lo que es el concepto o el componente de las creencias irracionales de Albert Ellis. Entonces, ¿qué decía Beck? ¿Qué nos proponía Beck? Beck nos dice en su método que el sufrimiento se da por, nuevamente, lo que ya hemos representado, la interpretación y la valoración subjetiva que nosotros tenemos, que nosotros hacemos sobre lo que son los acontecimientos, sobre lo que son los sucesos como tal. Y que ante una situación siempre se va a emitir una respuesta que va a ser clasificada, interpretada, memorizada según nuestras creencias racionales sobre nuestras o irracionales, sobre nuestras distorsiones cognitivas y sobre nuestros pensamientos automáticos. Beck lo pone más no en creencias irracionales, sino en esquemas cognitivos. Estas que ustedes ven acá, esta lista que ya vamos a entrar a conocer, son las distorsiones cognitivas. ¿Qué nos entendía o qué nos hacía explicar? Pues como ve, las distorsiones cognitivas son errores en los procesamientos cognitivos, son maneras equívocas de lo que es el pensamiento que aparecen de forma automática, aparecen de forma de pensamientos automáticos que por lo regular son pensamientos de índole negativo que van a provocar al fin y al cabo unas emociones y unas conductas que son inadecuadas. ¿Qué nos propone entonces Beck? Beck, pues que de hecho fue una terapia que empieza a desarrollar en 1970, pues 60, 70 en estas décadas, eh, donde es un enfoque que está basado en una premisa y es que los pensamientos van a influir en las emociones y en la conducta, lo que ya pues hemos visto muy en el modelo de la segunda generación. Pero el objetivo de Beck era identificar, era modificar esos pensamientos automáticos negativos, esas creencias que él percibía o que entendía como
disfuncionales y los esquemas cognitivos que son desadaptativos, que al fin y al cabo son los que van a contribuir a trastornos como la depresión y como la ansiedad. De hecho, por acá en una esquina también de la presentación dice lo siguiente: las personas con depresión, perdón, tienen tres pensamientos negativos: de sí mismo, del mundo, de los demás, y que es la tríada cognitiva de la depresión. Entonces, tenemos o debemos, más fácil, debemos tener en cuenta que hay unos principios claves de la terapia cognitiva de Beck. Primero, que es un modelo muy cognitivo, es decir, es la interpretación, seguimos hablando de la interpretación que nosotros hacemos de los eventos que van a influir en nuestras emociones, en nuestros comportamientos y los eventos como tal, y que tenemos también pensamientos automáticos, que son esas ideas espontáneas, que son esas ideas que son rápidas, que pueden ser racionales, perdón, y que son irracionales, por lo general son negativas, y que son distorsionadas de la realidad. Beck nos propone entonces una triada cognitiva. Nosotros tenemos un pensamiento automático en la depresión, ese es el modelo de Beck de la depresión, que de hecho también propone un modelo de la ansiedad y un modelo para la depresión de sí mismo. Entonces, las personas que tienen depresión suelen considerarse deficientes, suelen considerarse inútiles o que de pronto no son eh, dignas de amor. Una visión negativa de uno mismo, entonces son inútil, no valgo nada, siempre fracaso, el individuo o el paciente se percibe como inadecuado, como defectuoso, como una persona que no tiene valor. Tenemos una visión negativa del mundo, entonces donde la persona se siente derrotada socialmente, siente que no está a la altura de las exigencias sociales y tampoco siente que pueda tener las capacidades para superar todas las peripecias o superar todos los obstáculos que hay. Entonces hay una visión negativa de lo que es el entorno. Por ejemplo, la vida es injusta, la vida es hostil o nadie me quiere, todos están en mi contra, nadie me valora. Ese tipo de creencias o más bien de distorsiones cognitivas es la forma en cómo interpreta el paciente el entorno, un entorno hostil, un entorno difícil de adaptarse, un entorno de pronto demandante o incluso sin apoyo. Tenemos otra visión negativa sobre el futuro. Entonces acá es donde está la triada cognitiva que nos propone Beck. La persona que tiene depresión piensa que esta situación no se puede modificar, por lo que va a seguir siempre igual. Esta es la triada cognitiva que llega como pensamientos automáticos de estas tres dimensiones: autoesquemas negativos, autopercepciones negativas, y que son errores en el procesamiento de la información, errores en la lógica del paciente. ¿Qué tenemos o qué entendemos por la triada cognitiva? Son tres formas de pensamiento: son críticas, son autoexigentes, empiezan a llevar a la persona a tener entonces dificultades en cómo se percibe, va a tener entonces una visión muy negativa sobre el futuro, eh, por lo regular todo le va a parecer oscuro, ruin, y que a medida que esos tres componentes van a interactuar, sí mismo, del mundo y del futuro en una persona, van a interferir con ese procesamiento cognitivo normal, lo que entonces al fin y al cabo pues también va a provocar disfunciones a nivel emocional, pero no solo a nivel emocional, en cómo la persona entonces almacena, pues primero percibe, cómo la persona tiende, percibe, memoriza y evoca de pronto los recuerdos. Por lo regular, los recuerdos de las personas con depresión tienden a ser recuerdos negativos. Vamos a hablar de las distorsiones cognitivas. Entonces, Beck identifica lo que son las distorsiones cognitivas, que para él entonces son pensamientos ilógicos, es decir, pues un pensamiento no malo, un pensamiento que es distorsionado, que no va, que más bien no encaja. Las distorsiones cognitivas, entonces realmente pues la idea es trabajarlas también con el paciente, son varias distorsiones cognitivas.
son, pues de hecho es uno de los pilares fundamentales de la teoría de la terapia cognitiva de Beck y que son errores sistemáticos en ese procesamiento de la información. Cuando me refiero a que son errores sistemáticos es que el paciente en reiteradas ocasiones las ha pensado y que recibe entonces esa información de la realidad y que esas distorsiones cognitivas son las que van a contribuir de manera negativa a cómo el paciente se desarrolla, cómo el paciente entonces tiene incluso diferentes o un mantenimiento de diferentes psicopatologías, especialmente de los modelos que hablaba Beck, que era de la ansiedad y de la depresión. Entonces, desde una perspectiva clínica, esas distorsiones cognitivas se originan eh, en esquemas que son disfuncionales y que están en el paciente profundamente arraigados. Son a veces difíciles de cambiar si el paciente no ha tenido entonces un entrenamiento previo. A veces el mismo paciente no comprende cuáles son sus distorsiones cognitivas. A veces el paciente pues, no entiende muy bien por qué incluso son distorsiones cognitivas y como les digo, son automáticas. Entonces, desde la perspectiva clínica, la idea es cambiarlos. ¿Por qué? Porque son disfuncionales para el paciente y como les menciono, pues se activan bajo ciertas condiciones específicas que van a teñir, que van a nublar ese pensamiento de manera negativa al fin y al cabo y que por eso son disfuncionales, llevan al paciente a comportarse de una manera que quizás no quiere. Entonces son errores en el pensamiento porque son automáticos, son rápidos, son poco consistentes y poco conscientes en el paciente, donde por eso rara vez el paciente va a decir, ah, es que tengo una distorsión cognitiva, esto no es real, eso no es verídico, el paciente no se da cuenta, no se de que esté en un proceso terapéutico. Ahí es donde está la labor de nosotros como terapeutas. Pues la labor terapéutica se centra en eso, en identificar esas distorsiones y someterlas también a juicio, a una evaluación crítica, a una evaluación más objetiva y poderlas sustituir con unos pensamientos más adaptativos, unos pensamientos ajustados a lo que es, a la realidad. Hay varias distorsiones cognitivas. Vamos a empezar entonces por algunas. Bueno, para luego pasar al ejercicio práctico. Tenemos la primera que es una inferencia arbitraria. Entonces, es sacar una conclusión, es llegar a conclusiones sin que existan datos objetivos, sin que existan realmente datos empíricos que respalden esa inferencia que yo estoy haciendo, o incluso en contra de la evidencia disponible. Entonces, es muy típica esta inferencia arbitraria en pacientes con ansiedad, en pacientes con depresión, donde ya los pacientes lo que hacen es asumen esas interpretaciones negativas de eventos ambiguos. Por eso entonces les pongo ahí el ejemplo de sacar conclusiones sobre una base que no tiene evidencia suficiente o que la evidencia es completamente irrelevante. Un ejemplo, pensar que no valgo nada porque en un concierto al aire libre que se iba a ir empezó a llover o fue cancelado por la lluvia. Otro caso clínico que es muy común es un paciente que concluye de pronto que su jefe está molesto con él simplemente porque el jefe no lo saludó en la mañana, porque el jefe de pronto iba distraído, iba pensando en otras cosas y el paciente dice, no me saludó, está enojado conmigo, pero no está considerando otras explicaciones posibles. Otra es la abstracción selectiva, abstracción de abstraer, centrarse en un solo aspecto de una situación e ignorar los demás. Entonces, por ejemplo, sentirnos responsables de que el equipo de fútbol pierda, aunque solo sea uno de los jugadores del campo. El equipo de fútbol es amplio. Entonces, cuando hablo abstracción selectiva es centrarse o implica que el paciente se centren exclusivamente en un solo aspecto negativo de una situación, en este caso, por ejemplo, el partido de fútbol, y que ignore el contexto, que ignore los elementos también positivos. El contexto, en este caso, del partido de fútbol es que pues, es pues como una parte más del equipo. Entonces son distorsiones que lo que hacen es, claro, contribuir a que uno tenga una visión muy parcializada, una visión muy sesgada de los hechos. Otro ejemplo, de pronto un caso más clínico, no tanto de la vida cotidiana, aunque también ese es de la vida cotidiana y clínica.
Un estudiante que se enfoque únicamente en una crítica menor, pues en una crítica de pronto mínima por su profesor, pese de pronto haber sido felicitado en general por su trabajo. Eso es una inferencia arbitraria. Luego tenemos la sobregeneralización o generalización excesiva, la de abajo, es empezar a sacar conclusiones negativas, amplias, sobre la base de un evento que es de pronto insignificante. Un ejemplo, una persona que obtiene una buena calificación o bueno, una mediana calificación y siempre obtenía de pronto A, siempre obtenía la máxima calificación, entonces ya por tanto, por esa generalización excesiva, piensa que no vale nada o que no es inteligente. Se produce esta distorsión cognitiva cuando se extrae como una regla general a partir de un único evento. Entonces, miren que el único evento fue, saqué una mala nota en un examen, saqué una D. No sé cómo será como en el cambio de notas de cada país. Aquí, por ejemplo, se utiliza de 0 a 5, es lo regular, aunque pues también hay otros colegios privados que manejan como otras características, pero miren, por ejemplo, entonces obtienes una D en un examen cuando normalmente obtienes solo A. Entonces piensas que eres un estúpido. Lo importante acá es que la persona está limitando esa experiencia o limitando a una sola experiencia, aplicándolo de pronto indiscriminadamente a otras situaciones que no han pasado así. Un ejemplo de pronto más clínico es, o un ejemplo más práctico es una persona que ha sido de pronto rechazada eh, en una, en una cita, no sé, concluye que nadie me va a querer nunca. Otro es la magnificación y la minimización. Entonces se van a dar por lo regular puntos. Es un error en el proceso de la información, como ya hemos visto, por lo general, estas distorsiones cognitivas son errores o un procesamiento anómalo. ¿Por qué? Porque es o que se va a manifestar en esa tendencia a exagerar, por eso se llama magnificación, porque se magnifican los aspectos negativos o incluso pues o las propias fallas y se le da menos importancia, se le resta importancia a lo que es lo positivo, es decir, los logros o las cualidades personales se minimiza. Entonces, claro, acá está estrechamente vinculado a ese deterioro de la autoestima, si todo el tiempo estoy pensando que lo malo es lo malo más grande y lo mínimo es lo mínimo más grande. Entonces, el ejemplo clínico es un paciente que empieza a minimizar la importancia no sé, de haber sido promovido en su trabajo, de haber sido promovido en algo académico y que alegue que no, solo fue suerte de principiante, eso es minimizar el esfuerzo, o que magnifique un pequeño error cometido, como en el caso de David, el caso pues que estábamos viendo en Albereles. Tenemos otro que es la personalización, es atribuirse a uno mismo los sentimientos negativos de los demás. Por ejemplo, ver a un profesor que se ve muy enojado cuando entra en una habitación, lo que inmediatamente la persona puede pensar, recuerden que es un pensamiento automático que llega fugaz a la cabeza al procesamiento de la información y la persona puede decir, debe estar enojado conmigo y no hay una relación, es una personalización. Entonces es atribuirse, implica atribuirse de forma incluso irresponsable, pues eventos externos, eventos que no son de él, eventos independientes de su propio control personal, pues yo no puedo controlar cuando una persona entra en una habitación y esté bien o esté brava, esté enojada, como en el caso del paciente, y es muy frecuente en personas con altos niveles de ansiedad, con altos niveles de ansiedad social, altos niveles también de culpa o sentimientos de fracaso, de inadecuación. Entonces, un ejemplo es un niño que de pronto asume incluso la tristeza como de su mamá, de su papá o de sus cuidadores. Siempre dice es culpa mía, pero no considera otros factores externos. O cuando entra la mamá a la casa y dice, yo, estás enojada conmigo, ¿qué hice? Pero el niño pues sabe perfectamente que no hizo nada. Tenemos otras dos. Acá también se va a relacionar esta parte de la personalización con la culpabilidad, que es atribuirse a uno mismo, pues, o incluso a los demás, no solamente es en esta dirección, puede ser en cualquier otra dirección a los demás,
pues acontecimientos, hechos, actitudes, emociones incluso, y pues se ignoran como todos los otros factores que contribuyen. Entonces es culpar a los demás por hechos de pronto aislados o culparme a mí mismo, eso es muy relacionado con la personalización por hechos que no se han realizado. Luego tenemos un pensamiento dicotómico, por acá no lo coloco, el pensamiento dicotómico, pero es un pensamiento polarizado, o es negro o es blanco, pues alto o es bajito, no hay puntos medios, o es frío o es caliente, pero no hay unos puntos de pronto intermedios que permitan tener como otros términos diferentes. Es percibir la realidad en términos extremistas, en términos de todo o nada, no hay puntos medios como les mencionaba. Entonces es una visión rígida porque al fin y al cabo va a generar emociones intensas y conductas que no van a ser funcionales para el paciente. Un ejemplo, una paciente que de pronto considere que es un fracaso total, miren que es un fracaso total, la palabra total, por haber cometido un error menor en la presentación de pronto de una clase, de un evento. Tenemos otra que es la lectura del pensamiento, que es que la persona entonces asume lo que los demás están pensando de ellos, de ella o de él. Entonces, especialmente, por ejemplo, si se trata de pensamientos negativos hacia él. Entonces, por ejemplo, yo sé que esa persona que está al frente mío, un ejemplo, le caigo mal. Yo, yo sé. Entonces es un paciente que cree que sus compañeros de trabajo, que sus compañeros de clase piensan que es incompetente o piensan que es feo, que es defectuoso, aunque no tiene evidencia de ello. No hay una evidencia sólida, a no ser que alguien le haya dicho, mira, yo pienso eso, no, pero eso es lectura de mente, porque es asumir algo de los demás, algo que los demás piensan de mí. Y hay otra que es una adivinación del futuro, que puede ser muy relacionado con esa que sí pongo acá, que es una visión catastrófica, que es adelantar acontecimientos en diferentes ocasiones, que de hecho pues estaba también muy vinculada con la creencia irracional de Albert Ellis. Es una predicción negativa, de hecho se relacionan bastante, entonces es anticipar eventos que para la persona pueden ser eventos desfavorables, como si fueran ya hechos verídicos, como si ya fueran hechos fehacientes, fácticos y que no hay una base racional. Entonces es muy frecuente en esos trastornos de ansiedad donde hay rumiaciones catastróficas, donde son pensamientos catastrofistas, donde el futuro es gris, donde el futuro es negro o el futuro es percibido como una inminente amenaza. Más fácil así. Entonces, un ejemplo clínico es una persona ansiosa que empieza a afirmar que le va a ir mal en una entrevista sin antes siquiera haberse presentado la entrevista o sin antes siquiera mandar la hoja de vida. Es la persona que dice, no, yo no voy a mandar la hoja de vida porque sé que no voy a pasar, o no voy a mandar la hoja de vida porque sé que es una bobada mandar la hoja de vida porque al fin y al cabo nunca paso, no voy a pasar. Entonces, claro, la persona siempre está adelantándose a hechos, adelantándose a situaciones que no han pasado y que probablemente pues tampoco pasen porque no se atreven a dar ese paso por temor a. Es un pensamiento pues de adivinación hacia el futuro, es un pensamiento catastrófico, una predicción negativa. Tenemos otro que es el etiquetado, que también se llama etiquetas globales. Este, pues son como asignar, dar como roles o etiquetas que por lo regular son etiquetas muy globales, muy como de todo nada también, pero desde lo negativo, a mí mismo, a los demás, y están basadas en comportamientos muy específicos, en comportamientos muy puntuales. Entonces, por ejemplo, una generalización extrema para una cultura, para un tipo de personas, para un tipo de movimiento político, bueno, o cultural, y van a afectar la autoimagen, pero también la heteroimagen y las relaciones interpersonales. Entonces, por ejemplo, al cometer un error, un paciente se define a sí mismo como un inútil. Eso es una etiqueta. Otra etiqueta, pues es como de los demás, sin tener en cuenta los matices. Una etiqueta global como muy cultural es los latinoamericanos son muy alegres. No, no todos los latinoamericanos son muy alegres, pues hay que tener en cuenta los matices, pero es como la etiqueta global para que de pronto me hagan entender un poco en otras culturas o en otros continentes. Entonces hay que tener en cuenta lo que son los matices.
Otros los deberías. Entonces, mantener reglas rígidas, mantener reglas exigentes sobre las cosas, sobre cómo deberían ser los demás, que ya también había dado el ejemplo anteriormente, pues son imperativos categóricos, siempre lo pronuncio mal. Entonces, es tener expectativas que son rígidas sobre cómo es uno mismo, cómo somos los demás, cómo son los otros, cómo, entre comillas, deberían actuar. Entonces, son reglas que cuando no se cumplen, que cuando se infringen, ya suelen ser o suelen surgir inmediatamente sentimientos de culpa, sentimientos de ira hacia los demás, sentimientos de frustración, porque recuerden, los deberías son no solo hacia los demás, sino también a la propia persona. Entonces, un debería es, siempre debo hacer perfecto mi trabajo, siempre debo ser sumamente responsable, o los demás deberían tratarme siempre con respeto. Pues a veces vemos en el transporte público o en buses, pues personas que de pronto no tengan las mismas cualidades de nosotros, y eso no lo hace, digamos, malo. Por eso hay que tener en cuenta esas creencias de muchos pacientes, pues más bien esas distorsiones cognitivas. Hay muchas aplicaciones clínicas de, de la terapia cognitiva de Beck. Lo primero es que en el abordaje terapéutico, pues el terapeuta, la idea es que ayude al paciente a primero identificar esas distorsiones en su discurso cotidiano, porque a veces los pacientes no se dan cuenta en el discurso de la cotidianidad. Examinar también esa evidencia a favor y en contra a través de un método socrático para saber cómo son esos pensamientos distorsionados, cómo poderlos volverlos de pronto más concretos a la realidad y luego hacer una reestructuración cognitiva de esos pensamientos hacia formulaciones mucho más objetivas, mucho más equilibradas para los pacientes como tal. Vamos a ver un caso clínico de lo que estamos entonces trabajando en este momento. Vamos a ir al material de estudio y acá hay varios casos. El caso que yo les mostré ahora, que pues es un caso de Beck sin resolver, es un caso práctico. La idea es entonces que ahora que terminemos pues el tema de Beck lo pueden revisar. Acá igual coloco segunda generación, caso sin resolver, actividad complementaria. Es de Mariana, 32 años. ¿Cuál es la idea? Que ustedes lean el caso de Mariana. Entonces, Mariana es una mujer de 32 años que pide consulta psicológica porque se siente constantemente triste, ansiosa y con una fuerte sensación de fracaso. Durante la sesión relata lo siguiente. Siempre he sido mala para todo. Bueno, hay un montón de distorsiones cognitivas. Ese es uno, para que lo hagan en casa. Pero el que vamos a hacer en este momento es este caso clínico desde la terapia cognitiva, distorsiones cognitivas. Veamos a ver entonces esto. Ana López, 30 años, soltera, contadora de una empresa multinacional. El motivo de consulta entonces es ansiedad relacionada con el desempeño laboral y baja autoestima. Ese es uno. Ahora les voy a mostrar otro de una persona más adulta. Ana López, una mujer de 30 años, acude a consulta psicológica por presentar elevados niveles de ansiedad y dificultad para mantener la autocrítica y miedo
a la evaluación negativa en el ámbito laboral. Prefiere sentirse constantemente preocupada por su desempeño profesional, evitando situaciones en las que pueda ser evaluada o juzgada. Señala que dedica un tiempo excesivo a revisar sus informes y tareas, retrasando la entrega de trabajos por temor a cometer errores. Durante la anamnesis expresa pensamientos recurrentes de insuficiencia y fracaso a pesar de recibir evaluaciones favorables por parte de sus superiores. Asimismo, menciona que esta preocupación por la perfección se ha extendido a su vida personal, limitando sus interacciones sociales debido al temor de ser percibida como incompetente o inadecuada. Manifiesta síntomas de ansiedad como tensión muscular. Miren que acá está la parte más psicofisiológica: fatiga, insomnio, dificultad para desconectarse del trabajo. Además, en una sesión persiste, además de una sensación persistente de insatisfacción por sus logros. ¿Cuál es la evaluación psicológica? Entonces, acá se colocó el inventario de ansiedad de Beck. Ahora estábamos viendo el GAT-7, que el GAT es de ansiedad generalizada, también de Beck, pero ese es el BAI, que es el de Beck. Entonces, para evaluar los patrones de pensamiento, como estaba, se utilizaron estos cuestionarios. Primero, el inventario de ansiedad, donde hubo pues una puntuación en el rango de ansiedad de moderada a alta. En el cuestionario de pensamientos automáticos hay una alta frecuencia a que tenga pensamientos rumiativos desde el componente negativo y pues que tenga unos pensamientos automáticos desde el desempeño personal. Y una escala de autoestima de Rosenberg, donde hay niveles de autoestima bajos en la paciente. También se hizo un registro de pensamientos automáticos, donde hubo una identificación de distorsiones cognitivas asociadas a su ansiedad. Esta fue la formulación del caso. Vamos entonces a ver el caso, a leerlo en unos 3 minutos y luego pasamos a uno. Traten entonces de observar todo el caso, donde llegamos acá a lo que son los resultados, toda esta parte de los experimentos conductuales, de los registros automáticos, toda esta parte, para que podamos entonces pasar al siguiente caso.
un caso. De pronto no lo terminaron de leer todo, pero para yo mostrarles el otro. Ese es el de Ana López, de 30 años. Tenemos entonces Beck con Erika. Erika es la siguiente paciente. Voy un momento, lo descargo para poderlo leer. Esto está también para que lo realicen cuando terminemos el caso de Beck. La idea es que hagan estas tres actividades, que es un ejercicio práctico, y tenemos lo siguiente. Erika, una mujer de 54 años, acude a consulta psicológica refiriendo un estado de ánimo deprimido, ansiedad constante y una sensación persistente de insatisfacción con su vida. Afirma sentirse sin energía, con dificultades para concentrarse y problemas para dormir. Su familia la ha animado a buscar ayuda, pues ha notado cambios en su comportamiento en los últimos meses. Esta es la historia clínica de Erika y el contexto actual. Erika es contadora y trabaja en una empresa desde hace 20 años. Aunque ha mantenido estabilidad laboral, últimamente siente que su desempeño ha disminuido y teme que sus colegas le consideren incompetente. Es madre de dos hijos adultos que han formado sus propias familias y es decir, tenía el duelo del nido vacío y desde que se fueron de casa menciona sentirse vacía y sin propósito. En la entrevista clínica expresa pensamientos negativos recurrentes sobre su vida, relaciones interpersonales y su futuro. Ha perdido interés en actividades que antes disfrutaba y evitaba socializar. Y evita socializar, refiere sentirse sola a pesar de tener hijos y familiares. Ese es el relato de la paciente. Vamos a identificar acá entonces algunas que ya hemos visto. Siempre he sido una persona dedicada, pero últimamente siento que todo lo que hago está mal. En el trabajo a veces cometo errores pequeños y eso solo confirma que ya no sirvo para eso. Eso segura que mis compañeros, eh, estoy segura que mis compañeros se han dado cuenta que hablan de mí a mis espaldas. Sé que pronto mi jefe se cansará y decidirá despedirme porque a mi edad ya no valgo lo mismo que antes. En la vida personal tampoco me siento mejor. Mis hijos ya no me necesitan y aunque me visitan desde de vez en cuando, sé que lo hacen por compromiso. Si realmente les importara, vendrían más seguido. Desde que mi esposo falleció hace 5 años, me he sentido completamente sola. Intento salir con amigas, pero en el fondo sé que solo me invitan por lástima. Miren esto. A veces pienso que no hay razón para seguir esforzándome. He pasado toda mi vida trabajando y cuidando a mi familia y a la final, ¿para qué? Si no soy una buena profesional ni una madre útil, entonces no tengo ningún propósito. Ya nada va a cambiar. Así que tal vez lo mejor sea aceptar que simplemente no soy suficiente. La idea es que ustedes en sus casas, con lo que ya vimos de las distorsiones cognitivas, hagamos este primer punto. Identificar esas distorsiones cognitivas presentes en el relato de Eric. Yo también, igual acá, les coloco las respuestas del caso de Erika. Eh, bueno, entre tantos documentos está allí. Ah, mira, sí. Solución, caso clínico Erika, segunda generación de B. Traten de hacer el caso, pero sin ver la respuesta. La idea es que también pongamos en práctica esas distorsiones cognitivas, que se las aprendan, es muy importante. Pero ¿por qué lo digo? Porque acá miren que está un relato, tanto el relato del primero que les coloco para que lo vayan haciendo y mañana lo vamos a socializar. Por acá está el caso clínico sin resolver del discurso de Mariana.
de 32 años, que hay varios componentes. Primero, si quieren, hagan ese que es un poco más corto y luego pasan el discurso de Erika, que es la paciente entonces de 54 años, que es el que acabamos de observar para que hagan estas preguntas. Pero traten de no ver la solución. La solución está acá, ¿cierto? Para que ustedes también corrijan, miren cómo está. Solución del caso clínico era Erika, segunda generación de B. Pero traten de no mirar el caso clínico para ver cómo les va en lo que son las distorsiones cognitivas. Mañana vamos a trabajar los productos cognitivos, las creencias, que hay creencias centrales o nucleares y creencias periféricas, que pues de hecho los pensamientos automáticos también vienen de ahí, y lo que son los esquemas cognitivos, para ya terminar con la segunda generación y comenzar con la tercera generación y sus técnicas, sus métodos y técnicas. Bueno, ¿qué preguntas puntuales tienen hasta el momento de la segunda generación? Bueno, creo que no hay ninguna duda, muy posiblemente mañana también surjan. Eh, Vamos entonces a terminar acá y continuaremos mañana. Espero que estén muy bien, que puedan descansar muchísimo y nos veremos entonces nuevamente mañana. Recuerden que tienen una, una actividad, bueno, dos actividades, mientras tanto lo pueden ir trabajando. Bueno, Sandra, los PDFs están en el material de estudio, en el material. Por acá hay otra pregunta, ¿en cuántas sesiones se puede hacer? Esto es un modelo. Entonces, no sé si me estás preguntando por la reestructuración cognitiva. Y para Sandra, están en el material de estudio. Bueno, espero que descansen, que tengan una muy buena noche. Sé que en algunos países ya incluso son pues horas largas, horas ya entradas en la noche, incluso hasta las 12, pues son las 12 de la noche en algunas, eh, pues en algunos lugares, pero bueno, espero que descansen bastante. Nos vemos mañana. Chao.